Aquí estamos empezando Letras en Directo. Volvemos en esta ocasión para desarrollar un tema extraordinario. Vamos a admitir, vamos a traer en estos momentos de la sala de confinamiento. Viene el primero, jalamos a Santiago Grijalva. Vamos a tomar de la camisa a Mateus Carr y lo traemos también de la sala de confinamiento hacia este espacio. Llegando Mateus Carr, ya tenemos también ahí a Ludo López. Buenos días, Rómulo. ¿Cómo les va? Traemos ahora, espérame, vamos por Mateus Carr a la sala de confinamiento. Saquémoslo de ahí, que venga de inmediato. Muy bien, activamos micrófonos. Porfa, mis queridos invitados, gracias por estar aquí en Letras en Directo. En primer lugar, a nuestro amigo de Ecuador, Santiago Grijalva. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias a ti, Rómulo, a todos, Ludo, Mateus. Gracias por este espacio que la verdad se lo siente cercano. Y bueno, estamos aquí. Cualquier pregunta, cualquier situación que se presente, la vamos a ir conversando. Ok, gracias. Mateus, te agradezco también por acudir a la cita puntual y dispuesto. Claro, gracias a vos, Rómulo. Y bueno, es una excelente oportunidad para seguir dialogando. Excelente. Y hoy también esta sorpresa que nos encontramos con Ludo López. Hoy viene ahí en lugar de Rodrigo Villalobos, que se nos fugó. Entonces viene este fabricante también. Gracias Ludo, por acompañarnos. Aquí estamos dándole seguimiento y también difusión a la actividad de aquí de Letras en Directo y a estos dos grandes escritores que tenemos hoy sábado para disfrute de los espectadores y de los lectores también. Esta sorpresa que... Exacto. Pues bueno, gracias Ludo. ¿Quiénes son estos invitados de hoy? Santiago Grijalva es psicólogo social comunitario, pertenece al colectivo Aporema, ha publicado los poemarios La revolución de tus cuerpos, Arreglos para la historia, Los desperdicios del polvo y Cerrar una ciudad. También Propósitos de la belleza. Consta en la antología de poesía española contemporánea y lo demás es Silencio, volumen 2. Actualmente, Santiago es director de logística y mercado en la editorial El Ángel Editor y coordinador del famoso festival Poesía en Paralelo. Mateus Carr también estudia psicología, así que ambos son psicólogos. Mateus es miembro fundador del colectivo Amberes, cofundador, ¿verdad, Mateus? Y ha publicado 2 libros hasta el momento: Azuba, que es premio Manuel José Arce de la editorial universitaria, y Alturas de Wall Street, premio Ipso Facto X0 2018. Su poesía aparece en fanzines y múltiples medios internacionales. Así que estos son los 2 personajes que acá nos acompañan esta vez para hablarnos de vidas excepcionales de poetas excepcionales. Ahí, todo dicho, lo más importante. Antes de dejarlos con estos ambos poetas, tengo esto.
No quiero ir más que al fondo. No quiero ir más que al fondo, escribió al final Alejandra Pizarnik. Hay poetas que nacieron en la maldición, aquellos a los que persiguió la miseria y aquellos que voluntariamente buscaron la miseria. Ve a pintar, con hambre se pinta mejor, dijo un amigo a Van Gogh. Hay poetas que la injusticia cegó y que la misma injusticia comió de su palabra y los agigantó. Hay poetas hundidos en el amor y el dolor, con una temporada en el infierno o con el cuervo de Allan Poe. Y también maestros de la sospecha. Hay poetas que nos han dado duro en la sorpresa. Hay poetas que no están en el canasto del mercado. Hay poetas amigos de la noche, del insomnio, de las alas, la rebeldía. Hay poetas que rompen la claridad en días de plena oscuridad. Vidas excepcionales de poetas excepcionales. Poetas de 20, de 30 y solo de 20 y solo de 30. De 20 poemas de amor y 100 de alondra. Hay poetas que rompen la oscuridad en días de plena claridad. Soberbios, Nicanores, Whitmanos, Flores del Mal, Lorcas, Otto Renés, Acabales, Migueles. Hay poetas que rompen. Princesas tristes, ¿qué tendrá la princesa? Oh capitanes, mis capitanes, aullidos ginsberianos, hojas de hierba, azules, stornis, vallejos, benedettos, pizarniques, bequeres, rembós, mistrales, pachecos. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Antisociales, autodestructivos, incomprendidos, brindis de bohemios, secretos, extravagantes, suicidas, trágicos. Indumentaria negra, sombrero raído, flor en la solapa. Palomas que se equivocaron, versos más tristes escritos en la noche. Caminantes sin camino que al andar abren caminos. Los que están en paz y no le deben nada a la vida. Rayos que no cesan. Olmos secos, canciones desesperadas, golondrinas oscuras. Hay poetas que nos han dado duro en la sorpresa. Santiago Grijalva y Mateus Carr tienen la palabra. Gracias, Rómulo. Muchas gracias, Rómulo. Bueno, no sé si quieres empezar vos o empiezo yo. Empieza tú, Mateus. Ah, está bien. Bueno, pero hay que hacerlo como un diálogo, ¿no? Me puedes interrumpir. Bueno, cuando Rómulo me dijo hablar de poetas excepcionales, con vidas excepcionales, yo dije, bueno, casi todos los poetas no tienen una vida muy, bueno, muy diferente al resto, que se distancian de lo que la gente llama vida común, que en realidad no es tan común. La gente se esfuerza por acercarse a ese tipo de vida, pero no es que sea como la regla de convivir en la sociedad. Bueno, pero dije yo con excepcional entre los ya excepcionales, dije yo, bueno, tiene que ser aquello que es irrepetible, digamos. Son autores que solo se han dado una vez o bueno, es difícil encontrar. O que incluso la experiencia de vida les va transmitiendo algunas cosas que... Sí, cuando me lo comentaste, el primer poeta que pensé fue Juan Gelman. Fue el poeta que llegó a
a la cabeza por toda esa construcción histórica que tuvo Hellman hasta llegar a la poesía tan decidora, tan sutil y tan tierna en ciertas veces, que uno es como que conoce aquella vida excepcional que tuvo el poeta, pero la poesía, que como decía Juan Gelman justamente, ¿no? El único tema de la poesía es la poesía. Y, Sí. y yo creo que cuando me dijiste esto, despertó justamente esto y me acordé mucho de Gelman. Tal vez tú te acordaste de algún poeta cuando te dijeron poetas excepcionales con vidas excepcionales. Bueno, yo te lo dije, o sea, a pesar de todo el mito de la poesía maldita y todo eso, pero el primero fue Borges, Borges. porque él, entre los excepcionales, es el excepcional, porque pues él no tiene esta vida de poeta maldito, pero también su vida es bastante extraña. Hace poco estaba leyendo una entrevista que le hizo Mario Vargas Llosa, allá por los 80, a Borges. Y bueno, ahí recoge la anécdota Vargas Llosa y dice, bueno, Borges nunca me va a perdonar que yo dije que su casa tenía goteras. Y fue, o sea, a Borges casi nada le molestaba, casi todo se lo tomaba con mucha ironía, con sarcasmo. Eso es Y verdad. entonces su forma de expresarse, su postura ante la vida era bastante diferente a otros poetas. Cuando le decían, es cierto Borges que usted es el mejor eh, escritor de Latinoamérica, entonces dice, no crea eso, son calumnias, decía. Y sí, no sé, se me vino él y bueno, y toda su cuentística, sus poemas, cómo él vuelve lo argentino de una forma tan universal a partir de la erudición. Entonces, su erudición, como uno pensaría con un filósofo o cualquier otra disciplina que requiera una jerga científica, él, él se divierte con ello. Entonces, recuerdo ese cuento de Pierre Menard, verdadero autor del Quijote, donde él ya está hablando un poco de lo que hablaría más tarde este filósofo, Gadamer, de cómo un texto, dependiendo del contexto de la época en que se lea, puede llegar a tener una diferente lectura. Entonces ahí recoge que el Quijote de Cervantes, aunque tenga se copian exactamente las mismas palabras, pero si las escribe alguien con otra intención, se debe leer de otra manera. Y bueno, yo leía con alguien más, hablaba con alguien más de esto y me dice, pero sí, cuando lo lees, me dice, lo lees de otra manera. Entonces, porque él copia textualmente esos pasajes de Cervantes y bueno, posiblemente uno se induce a pensar leyendo un poco la biografía bueno, lo poco que pone ahí Borges sobre Menard, ya le da uno otro significado. Pero es una forma de hacer filosofía con una intuición poética, que eso más tarde lo haría Gadamer en este libro, que era Es, 600 páginas, ¿verdad? Y método. Y bueno, ya Borges lo había hecho de otra manera. es curioso, ¿no? Cuando nos preguntamos, Borges argentino, Juan Gelman también argentino. Sí. ¿Cómo crees que influye la poesía en el contexto, en la poesía, en las coyunturas? Y justamente estamos en una coyuntura totalmente histórica. Sí, ¿Crees que, bueno, lo hemos conversado mucho también, Javier lo ha dicho, un amigo de acá, un amigo poeta maravilloso, lo hemos conversado y se ha pensado, ¿no? ¿Cuánta literatura saldrá después de esta coyuntura actual, después de este contexto que estamos viviendo? Y no solo poesía, ¿no? Narrativa. Estamos viviendo prácticamente algo de ciencia ficción que nadie se lo pudo haber imaginado, ¿no? Pero tú crees, o bueno, ya yendo directamente, ¿crees que en este tiempo has podido crear, has podido eh, vincularte con algún texto así sinceramente? bueno, yo la verdad cuando hablamos de poetas o de poesía no me refiero a... Bueno, y eso lo decía Bolaño, o sea, no me refiero totalmente a la poesía en verso,
Bolaño decía que la mejor poesía del siglo XX estaba escrita en prosa. Entonces pienso también en muchos prosistas que hicieron poesía. Y bueno, y precisamente voy al mismo Bolaño y pienso también en este texto inmenso que es 2666. Y sobre todo hay una parte, creo que es la última parte, la parte de Archimboldi, donde él empieza, es prácticamente una biografía y me gusta eso, que sea una biografía. Entonces, este Archimboldi es hijo de un cojo y de una tuerta. Y él en esa novela se vuelve el más grande escritor del mundo, ¿verdad? Prácticamente de eso trata y de 4 críticos que van en su búsqueda. Pero, o sea, se me hace tan poético eso que el papá haya perdido la pierna en la guerra. Entonces hay un pasaje, bueno, al inicio, donde está él en la camilla con los otros soldados que han sido heridos y él ve a su lado, él lo recoge así Bolaño, ve a su lado una momia, obviamente es alguien que está vendado porque ha sido herido muchas veces, y lo primero que hace es convidarle de su cigarro. Entonces le pone el cigarro en la boca a la momia y le empieza a salir humo por las orejas, por los ojos, por todas partes. Al otro día, pero la momia no le habla, ni siquiera le da alguna señal de vida y él empieza a pensar quién será esta persona que está a mi lado. Al otro día ya no está la momia a su lado y le dicen que murió, que había fallecido. Entonces, Bolaño te deja con la duda si la persona que estaba a su lado estaba muerta o estaba viva, pero él aún así tuvo ese gesto de convidarle de su cigarro. Y bueno, y lo comparo un poco con la pandemia porque prácticamente es una guerra, se puede tomar como una guerra lo que estamos viviendo. Todos estamos encerrados en casa, hay un conflicto allá afuera, a pesar de que estamos alejados de él o buscamos estar alejados de él, siempre estamos pensando en el otro. Y ya no podemos tener ese contacto con una persona que se muere, digamos. Acá en Guatemala no hay entierros, no hay velatorio, ni nada por el estilo. Prácticamente si mueres de COVID, te van y te incineran o te entierran en una fosa común. Entonces, no hay esa oportunidad de despedirte. Entonces, yo pienso, ¿cuáles son esos pequeños cigarros que estamos teniendo con las demás personas? Y que a la vez, como diría Borges, están siendo el último cigarro o la última cosa que estamos compartiendo con alguien. ¿O qué fue esa cosa que compartimos con alguien que aún no sabemos que fue lo último? Porque la pandemia no nos va a dar esa oportunidad de poder despedirnos de muchas personas o de ciertas situaciones, ciertos contextos, porque después de esto la vida va a cambiar, pienso yo, es nuestras maneras de asociarnos a otros, de convivir, de socializar. Convivir. Totalmente. El vínculo social y la construcción del otro va a cambiar totalmente, ¿no? Sí. Justo ahora que me decías esto de la guerra, que es como una guerra lo que se está sobrellevando, me recordaba a Wisława Szymborska en su poema de cuando dice, después de la guerra alguien va a tener que limpiar. Entonces, creo que va a haber esta tarea después de este tiempo, ¿no? Va a haber esta recolección suntuosa de algunas cosas. Sí, esperemos que la normalidad cambie, pero tenemos que ver, ¿no? Nada está dicho hasta ahora. Es un poco angustiante también la situación, pero yo creo que la poesía es una de las formas en las cuales se puede sobrellevar también, ¿no? La creación en general. Sí, de hecho se han aperturado muchos espacios, se han cerrado otros físicos, pero creo que este reconstruirse, reformularse algunas preguntas, repreguntarse cosas, creo que era necesario también, era como parar, mirar y ver todo el camino que se ha ido dejando, ¿no? Sí, bueno, y también como venías diciendo, el conflicto abre otras maneras de hacer poesía. Pienso un poco acá en Centroamérica, en estos poetas que por defender una causa justa han tenido que hacer poesía
a la vez que paralelamente llevan una vida rebelde, subversiva contra el propio Estado. Entonces pienso en Roque Dalton en El Salvador, o acá en Guatemala en Otto René Castillo. Allá en Ecuador, no sé, desconozco un poco la historia de Ecuador precisamente. Hemos Hay tenido un caso, ujú, hay uno de, casos. uno de los principales yo creo que es el Jorge Enrique Adón. Mm. Es maravilloso, muy contestatario siempre, muy decidor. Perdón, era No, justo por... no, 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 Sí, me gustaría saber más, ¿no? Jorge Enrique Adún fue escribe una novela emblemática que se llama Entre Mars y una mujer desnuda, que es un monumento de la literatura. Aparte que es una acepción muy, muy cercana a, a una vida de ese contexto, ¿no? No me gustaría ahondar mucho porque es un libro que yo sugiero que debe de estar siempre en las lecturas de velador, es decir, ahí al lado. Y la poesía de Jorge Enrique también indaga en todas estas co- ideas que se tienen sobre los países, ¿no? Sobre el tema cultural, tiene esa conexión directa con las personas y es maravilloso, Jorge Enrique. Bueno, toda la generación de los años 60 acá en Ecuador, yo creo que ha tenido esa cercanía. Entonces, hay poetas que han marcado esto, que han dicho y que la lucha se ha notado dentro de sus vidas. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La congruencia de la lucha con la poesía, con el quehacer del decir. Y también me acordaba justo de Ernesto Cardenal cuando mencionaba Centroamérica, Mm. ¿no? Que, que bueno, tuvimos una gran pérdida hace poco, ¿no? Sí, Pero, pero me gusta mucho también lo que hace Cardenal. Especialmente hay un poema que no me acuerdo directamente cómo se llama, pero habla de las baterías del celular, de cómo extraen este mineral para ponerlo en las baterías del celular. Es una cosa abrumadora, ¿no? sí, Sí. le gustaba. Eso también se puede tomar como algo insólito, porque uno cree que los poetas suben al Olimpo a bajar sus temas para los poemas, y no, en realidad sucede al contrario, es como bajan a lo más mundano Ujú. algunas veces y de ahí extraen, digamos, cierta sabiduría, un nuevo punto de vista, o, o bueno, esto que los filósofos acaban de descubrir hace un siglo, la epogea, el poner al objeto sin su contexto, sin su prejuicio y verlo como realmente es. Bueno, los poetas hacen prácticamente lo mismo, entonces así es como Cardenal puede hacer un poema sobre las baterías o sobre Marilyn Monroe. Eh, bueno, aunque mis favoritos son los epigramas. Ese Son, epigrama. son muy coloquiales, son para gente que posiblemente no ha leído un libro en su libro, como para alguien que pues lleva una biblioteca en la cabeza. Pero bueno, pienso que te golpean diferente, pero igual, o sea, siempre está ahí el golpe. Hay uno, obviamente lo voy a parafrasear muy mal, pero bueno, como que lo rechaza una mujer o algo así, entonces se siente como muy dolido. Entonces dice, y por esa razón vine a escribir a mi cuarto el panfleto por el que ahora estoy en la cárcel. Así, entonces es como un poco eso, entre la pasión y la revolución van de la mano ahí, o sea, no se debe leer textualmente, pero es como eso. La pasión te lleva a meterte en ciertas cosas que después tienen consecuencias, pero de las que no te vas a sentir mal. Ujú. Y esa forma de expresarlo bueno, no sé, es muy sabia porque, como te digo, cada quien lo comprende a un nivel diferente, pero lo comprendemos todos. Ujú. Y eso para mí es excepcional, es insólito, ¿no? No todos los poetas logran comunicarle a todos. Hay poetas que están hechos para un cierto sector y otros que son un poco más abiertos. Bueno, yo creo que especialmente se debe, no sé si te ha pasado, que cuando lees a un poeta en un determinado tiempo, se significa de una manera.
y después lo lees en otro determinado tiempo y se resignifica el mismo poema que lo habías leído. A mí me gusta mucho esta escena de esta película que es muy conocida, que se llama El lado oscuro del corazón, cuando están ellos dos conversando en el muelle y ella le dice, es como ver al actor que hizo Hamlet en la cola del pan, esperando a la cola del pan. Es totalmente eso, ¿no? Es la resignificación de lo que puede engancharme en un determinado momento y de lo que puede significar nada después. Y yo creo que pasa mucho con la poesía. Uno a veces deja a muchos autores como de lado y después vuelve y ahí los empieza a tener otro tipo de gusto, otro tipo de apreciación. ¿Te ha pasado eso con algún autor que recuerdes así? Bueno, hace poco, bueno, anoche hablaba con un amigo de precisamente un poco de del reencanto por unos poetas, bueno, escritores en general y el desencanto por otros. A mí me pasó que hubo un tiempo, yo creo que a todos los poetas nos sucede, que empezamos a leer a todos los surrealistas. Nos apasiona de esa forma. Y a mí algunos de ellos fue Lorca y Camilo José Cela. Yo no sabía que Camilo José Cela tenía un libro de poesía, pero sí lo tiene y el título es de un verso tomado de... Ay, se me olvidó. Pero bueno, se llama Pisando la delgada luz del día. Ya. Se llama el título de Camilo José Cela y los dos son surrealistas. Y en su tiempo me gustaba mucho Lorca y sobre todo Poeta en Nueva York. Y Camilo José Cela me gustaba, pero no tanto. Con el tiempo he llegado a valorar más ese poemario de Camilo José Cela, porque es mucho más maduro y te transmite mucho más. Bueno, a este Mateus de ahora le transmite mucho más cosas que al Mateus de hace 4 o 5 años. En cambio, con Lorca sucede lo contrario. Ya no logra transmitirme aquella pasión. Y sin embargo, otros poemas que no valoré tanto, como los romanceros, ahora me gustan más. Entonces son cosas que pasan. Y bueno, Lorca también tuvo una vida excepcional. Bueno, en su concepto era excepcional ser un poeta y ser un poeta disidente, eh, lo cual lo llevó a la muerte, Ujú. pero tuvo el valor de hacerlo. Sí, de hecho esa generación es maravillosa, ¿no? Hablar de la generación de los 27 es una cosa abrumadora. Yo sí, sabes que con Lorca es uno de los poetas a los que incurro mucho constantemente. Sí, me gusta mucho, especialmente Poeta en Nueva York. Este, sí, justamente. Y claro, me acuerdo siempre de este verso que dice, ¿cuántas veces me he perdido por el mar con ruido de flores secas en mis oídos? No, sí, tiene sus Una- chispazos es una y cosa. sus momentos altos que nadie le va a poder quitar. Sí, quiero muchísimo a Lorca, la verdad. Y no, y yo creo que pasa mucho también, ¿no? Con el tema de la poesía, de que uno vuelve y después, bueno, de ahí un poco, a mí me pasó también con Benedetti, que por un momento, bueno, yo adoro a Benedetti, creo que es un poeta que ha logrado hacer que la poesía se vuelva un hito popular y creo que eso es un hallazgo que ningún otro poeta ha logrado hacerlo. Pero sí hubo un distanciamiento súper fuerte con Benedetti cuando, no sé, cuando se coge otro tipo de poesía, se empieza a leer un poco más la poesía, un poco más barroca y se vuelve un poco complicado llegar al objeto dentro de esta poesía. Y después uno como que vuelve a Benedetti y eh, lo siente fácil, lo siente, pero después en esa facilidad es el uso del lenguaje que tiene este poeta para poder llegar a transmitir. Yo siempre creo que, y siempre hemos considerado que la poesía termina en el otro, ¿no? Que si es que tú puedes transmitir algo al otro, el trabajo está hecho. Y ahí sí, personalmente, uno de mis sueños, siempre lo he dicho, es que
alguien se aproveche de algún verso que esté en algún libro para decírselo a un otro y para poder significar al otro. Que eso sería, yo creo que, el trabajo realizado de un poeta. Sí, bien. Santiago y Mateus, nos vamos a dejar respirar un poco y sigo convocando a Ludo, que se me escondió un poquitín por ahí. Los dejo respirar un momentito para agradecer a aquellos medios que se enlazan con Letras en Directo para retransmitir estos encuentros. Por ejemplo, Gaceta, y Gaceta siempre compartimos algo de su contenido. Una semana más en la que, según el gobierno, seguimos aplanando la curva, aunque más parece que, como lo expresó Vicente Chapero en su viñeta, estamos alargando la agonía. Pero que no cunda el pánico, porque en Gaceta seguimos publicando textos. Por ejemplo, Trudy Mercadal se enfoca en el teletrabajo y cómo las grandes empresas se están aprovechando de él para reducir costos y explotar más a sus trabajadores. El sistema de educación público asume que las y los estudiantes aprenderán en sus casas. Sin embargo, Edgar Montúfar nos hace reflexionar sobre cómo son las viviendas de la mayoría de ellos. Además, Rita Castillo abre los ojos ante las injusticias sociales que han estado allí mucho antes de que llegara la pandemia y probablemente la sobrevivirán. Pero no todo es color pandemia. La doctora Jadid Godoy nos da algunos consejos para fortalecer el sistema inmunológico por medio de la alimentación. Camilo García Giraldo escribe sobre Goya y Beethoven, dos grandes de la ilustración, mientras Marilinda Guerrero continúa su recorrido por el gótico femenino en la literatura. Nos encontramos en Gaceta GT. También Letras sin Directo, este coloquio, este diálogo sale en La Fábrica y sale a través de Diario de los Altos. Ludo sigue fuera de acá, así que no nos queda otra más que continuar nosotros con este diálogo, a ver si nos encontramos un poco más con aquellos conocidos poetas malditos. Bueno, ustedes han escogido a los poetas de quienes van hablando, a los poetas de la generación Beat. No sé por dónde va a correr la línea en esta segunda parte que los dejo a ustedes. Público. Pero antes de irnos, tenemos unos comentarios, amigos virtuales que nos están acompañando. Omar Sandoval dice presente. Qué bien, gracias Omar. Gerson Ortiz nos envía saludos. Guillermo Durán, saludos Rómulo y distinguidos panelistas, dice, es Arturo Serna. El doctor Carlos Interiano, saludos atentos a todos, los estamos sintonizando, dice. También el doctor Gustavo Adolfo Bracamonte les envía saludos, poetas. Laura Arevalo dice hola. Dora López dice saludos Rómulo. Dios te bendiga, muy bonito programa, gracias. Michael Duarte nos envía saludos y Ruth Baides, hola Ruth. Ruth dice saluditos al máster Rómulo y a Mateus, también al otro escritor Santiago, a quien no conozco. Espero que a pesar del encierro la poesía siga viva. Por cierto, conozco a algunos poetas malditos a los que les quitaría lo de poetas y les dejaría lo de malditos. César Francisco Yumán también nos acompaña. Boris Enrique Alcántara Peña. ¿Cómo estamos, Boris? Qué banquetazo, dice Boris. No de los que dábamos cuando nuestro entusiasmo etílico nos ganaba el descontrol del volante, sino de aquellas raras comilonas donde nutríamos nuestro paladar y el espíritu. Bien, patojos.
Me alegra disfrutar esta emisión y en retrospectiva constatar cuántas veces superamos la muerte para arañar el hecho poético. Y Karina María Laguerra nos envía saludos desde Chiquimula, al oriente de Guatemala. Quiero visitar acá otro espacio donde creo que hay otros saludos. Veremos si es así. Julia Leal nos envía saludos. Quiero ver. Este no es ese toque. Ese es el de toque de queda. Bueno, continuemos con este tema. Vidas excepcionales de poetas excepcionales. Por favor, Santiago Grijalva de Ecuador y Mateus Carr, de nuevo, tienen ustedes la palabra. Adelante. Sí. Rómulo, una pregunta. Me dicen que están intentando comentar a algunas personas, pero que no le dejan poner el comentario en la página. Seguramente porque no pertenecen al grupo, Ah, ya. pero pueden ingresar también a mi página o pueden, o si vos pudieras, podés compartir la emisión y entonces pueden comentar a través de tu página, lo mismo que Perfecto. Mateo Buscar, ¿verdad? Muy bien. O se Gracias, pueden Rómulo. unir al grupo, ¿no? Si estuvieran, si solicitaran en este momento ingresar a Letras en Directo, les admitimos inmediatamente y ahí pueden entonces comentar. Ya espero me hayan escuchado y vamos a revisar aquí a ver si hay algunas solicitudes y les vamos a admitir de inmediato. Mientras Muy tanto, bien. continuemos y después echaremos un vistazo por ahí. Están entrando, Ok. me informan, están ingresando algunos a Letras en Directo en este momento, entonces tendremos esos comentarios más adelante. Gracias, Mateo Rómulo. y Santiago, si continuemos entonces, a ver qué más de excepcional encontramos de los poetas. Bueno, ahora te toca arrancar, Santiago. Me toca arrancar. Sí. Uy, es que, bueno, como diría justamente Hellman, no habría un par de cosas que decir sobre la poesía, que ya nadie la lee mucho y esos nadie son pocos, que el oficio perdió prestigio. Pero bueno, tenemos que Hellman siempre lo terminaba reivindicando, ¿no? Y yo creo que todos los poetas terminan reivindicándola. Me llamó la atención a la alusión a los poetas malditos, a la generación de los beats. ¿Quieres conversar un poquito de...? Sí, claro, claro. Va, entonces, ¿sabes qué? Eh, Me da un poco de recelo esta generación, ¿no? Es una generación enorme, es una generación de una coyuntura terrible, de una libertad en la expresión maravillosa, pero sí me da un poco de recelo cogerlas con pinzas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Ah, bueno, hace poco le dieron el Nobel a Dylan y cuando se lo dieron fue un suceso, fue un evento Ujú. en el mundo, o sea, y en el mundo de la literatura sobre todo, porque, bueno, cuánta gente que está escribiendo y que lo hace muy bien, ya saben que nunca les van a llegar a dar el Nobel. U otros que posiblemente han estado ahí peleando y todavía no se lo dan y primero se lo dan a Dylan, a un músico, digamos. Aunque él tiene ahí un par de libros, tiene Tarántula, tiene Crónicas 1 y casi han pasado 20 años para que seguimos esperando Crónicas 2, pero son sus años sus primeros años de vida. Pero bueno, un poco conversando con amigos llegamos a la conclusión de que era más que todo, el Nobel era un reconocimiento a toda esta generación. O sea, no era precisamente a Dylan. Bueno, para mí Dylan es un gran poeta, no solo en sus letras, sino en toda la extensión de la palabra, en su vida, en su música, cómo se ha proyectado. Él al igual que, digamos, Benedetti, obviamente hay diferencias, pero
Dylan logró llevar nuevamente la poesía a la música y a las masas. Tiene estos versos, ¿cuántos kilómetros debe volar una paloma para por fin descansar en la arena de una playa? Y bueno, y toda esa canción es muy hermosa, Blowing in the Wind, el viento está soplando, o la está soplando el viento, se podría traducir. Pero digamos, Dylan muchas veces en sus giras, que él hacía casi que giras como de payaso, se llevaba 15, 20 músicos en un camión y se llevaba poetas, luchadores, incluso creo que payasos a sus giras, él por Norteamérica. Y en muchas de esas iba Ginsberg. Entonces puedes ver Sí, en claro. este documental de Martin Scorsese que Ginsberg es el que va cargando la utilería de los músicos y decís cómo va a ser que el gran Ginsberg sea el utilero de Dylan. Pero eso es lo que le gustaba a Ginsberg, ir con ellos, vivir eso, porque por mucho que ahora se hagan festivales, caravanas de poesía, creo que es muy diferente a hacer una gira de verdad, presentándote en grandes auditorios y que hayan adolescentes afuera esperándote con tu rostro en una camiseta, esperando a que les firmes un disco o algo. Entonces creo que eso Ginsberg lo alimentaba bastante. Y además Dylan le daba 5 o 10 minutos para leer frente a 5,000 personas y no leía como nosotros lo hacemos, muy tímidos, digamos, a veces con mucha sobriedad, o a veces no tan sobrios, pero Ginsberg era una rockstar completamente y a la hora de leer. Y eso, de cierta forma, catapultó a toda su generación que llegara, que conociera más a Neil Cassady, a Jack Kerouac, a Burroughs. Y hay mucha, a pesar de todo, hay mucha poesía en ellos. Pienso y que a partir de ellos se empieza a hacer mucha poesía. Por ejemplo, Burroughs tiene este libro, El almuerzo desnudo, El almuerzo desnudo. que tiene momentos brillantes, algunos un poco coprolálicos, pero dan pie a crear cosas como El almuerzo desnudo en su versión fílmica de David Cronenberg, que a mí se me hace una gran película y que me sigue diciendo mucho. Yo la veo y me habla de situaciones que ahora se viven, sobre todo políticas, y que van a seguir extrapolando a lo largo de la historia. Entonces, ahí está la universalidad de Burroughs. Que, digamos, Cronenberg logró leerlo. Posiblemente yo no tengo la clave para descifrar lo que está diciendo Burroughs en su libro, pero Cronenberg sí logró hacer poesía con ello. Entonces, toda esa generación es un gran pie para crear más literatura y creo que también es insólito Y que lo que era exista. también el contexto, ¿no? El anterior año en el festival, para el Lucero, tuvimos a la poeta estadounidense Margaret Randall, que es de la generación, justamente, de la generación Beat. Una poeta con una conciencia social maravillosa. La recomiendo muchísimo leerla. Eh, Muy cercana. Publicamos un libro con la editorial, gracias a Javier. Y este es un libro que tiene una lucha directa con temas que como tú lo decías, ¿no? Que se extrapolan a los tiempos, ¿no? Lo que era una revuelta antes va a ser una revuelta de aquí en 10 años, es actual. Lo que nos sigue preocupando, lo que nos preocupaba en esos tiempos, todos los derechos, todo lo que se ha ido logrando de alguna u otra manera, se siguen vulnerando en la actualidad. Se sigue teniendo esta brecha eh, por capital, por la condición, por un montón de cosas que es muy conocido y sería un poco reiterativo como comentarlo, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Estos temas, esta generación abordó justamente todos estos temas, ¿no? Y, y son válidos hasta ahora. El contexto, yo creo que significa mucho, pero no lo significa todo, ¿no? El poeta no necesariamente escribe sobre su contexto, sino que escribe sobre
históricamente lo que ha sido este proceso. Y eso es la validez de la poesía, ¿no? A mí me gusta decir que la mejor memoria que tenemos es la poesía, porque yo lo creo así. Yo creo que sin poesía algunos hitos históricos no se podrían sostener, más allá de que haya nacido desde la cultura oral, desde que se haya empezado todo. Yo creo que la poesía es necesaria como es necesaria la física. En algún momento Luis García Montero, también un poeta español al que admiro mucho, lo decía, ¿no? Los que hacen las ciencias exactas son tan necesarios como los que hacen las ciencias sociales. Y eso yo creo que actualmente, dentro de todo lo que se está sobrellevando, más allá de la pandemia, las ciencias sociales son indispensables. Y esto va acompañado por una memoria totalmente histórica, que es la poesía. Y bueno, la literatura en general, ¿no? No se puede concebir tampoco la poesía sin la narrativa, porque van de la mano siempre. Sí, en eso tenés toda la razón. Sí, bueno, la novela es, bueno, todos los géneros son como un invento muy reciente, pero sí, o sea, una no excluye a la otra. Por ejemplo, para mi primer libro, prácticamente el argumento de casi todo él lo saco de unas palabras de Joyce, que lo pongo como entrada, donde dice, en medio de la muerte estamos en vida. Y tomo esos versos porque me decían mucho sobre todo sobre Guatemala, pero supongo que quizás se puede extrapolar a otras partes de Centroamérica o del mundo, que bajo, sobre todo la ciudad de Guatemala, la han ido, bueno, renovando, remozando edificios. Y la calle más famosa de acá queda muy bonita, a tal punto que a muchos se le olvida que en esa misma, bueno, es una avenida, que en esa misma avenida han muerto algunas de las mentes más brillantes de Guatemala y las mataron. Las placas han sido cubiertas por un McDonald's, por un Burger King, y es un lugar que ahora es muy turístico. Digamos, si vienes a Guatemala es obligado que vayas ahí y te tomes alguna foto. Pero se ha olvidado el hecho de que es prácticamente un cementerio. Entonces, en medio de la muerte de este cementerio, caminamos, seguimos en vida, y es muy significativo porque yo lo tomo de la quinta parte del Ulises, donde ellos van en un cementerio, acuden a un funeral y van caminando entre las tumbas. Entonces creo que es Leopoldo Bloom el que dice, en medio de la muerte estamos en vida. Y bueno, eso es poesía para mí, es como, y lo tomo y me obliga prácticamente a crear un libro. Y eso a mí como dices, cuando un poeta, no importa si escribe prosa o poesía, te logra comunicar algo, es como, pues ya tiene la tarea hecha. Y bueno, y es Joyce, o sea, no es la primera vez, creo que lo ha hecho y lo sigue haciendo. De él se desprende Beckett. Samuel. También y un montón más. Sí, ahora que decías esto de los cementerios, me acordaba de un poema de Antonio Gamoneda que habla justamente de los cementerios y dice, pareciera que los cementerios salen a las casas, se apropian de las avenidas. Te lo estoy parafraseando muy mal, pero es maravilloso. Gamoneda también es uno de los poetas que se han quedado ahí permanentemente, ¿no? Son como esas lecturas obligadas a esos sitios seguros a los que tú recurres para saber que la poesía de verdad tiene también una causa, ¿no? Gamoneda, bueno, vivió todo el contexto de la dictadura militar de España, la dictadura de España, y fue muy curioso, él no se exilió de España, ¿no? Él se quedó en un pueblito pequeño. Y sus libros se llama su obra compendiada Esta Luz. Es maravilloso, la verdad. Hay un libro especialmente que se llama La descripción de la mentira, que es un libro que habla de todo el contexto
cómo se sintió en un pueblito, un sitio apartado, periférico. Maravilloso, lo recomiendo muchísimo, Antonio. Sí, bueno, no sé, yo soy, bueno, tenemos la misma edad casi, pero o sea, es un poeta que no me sonaba antes y ahora está, bueno, anda en el radar, es como, yo tengo 2 libros de él, son prácticamente antologías de su obra, se me hace un gran poeta, pero no sé cómo habrá sido en su juventud. Tengo entendido que hubo un periodo en el que no publicó, que pasó varios años sin publicar. Pero es eso, cómo los poetas hacen este ejercicio de resistencia, de escribir sin importar si los leen o no los leen. Y digamos, en el caso de Gamoneda, cuando al fin se reconoce su obra, supongo que ha de ser maravilloso, no sé, es como Es maravilloso, sí, la verdad. una gran cortina que van tejiendo y al fin se logra abrir y logran ver como un panorama más amplio, o la gente logra verlo a él en un panorama más amplio, ¿no? Sí, bueno, La Moneda ganó el premio Cervantes en el 2008, me parece. Sí, en el 2008, en el 2007. Eh, y sí, tuvimos también el agrado de tenerlo acá en el festival. Entregamos un premio emblemático que se llama el Premio de los Hemisferios a la trayectoria poética de Antonio. Una persona excepcional, ¿no? Muy consciente. De hecho, una anécdota que nos comentaba es increíble, ¿no? Uno está acostumbrado a que llegas a un restaurante y te ofrecen Coca-Cola. Antonio dijo no. Entonces me quedé con esa inquietud porque lo dijo con una naturalidad que sorprende, ¿no? Y le pregunto, Antonio, ¿no tomas gaseosa? Y me dijo, no, no he tomado una Coca-Cola en 60 años. Y para eso su esposa estaba al lado y dice, yo nunca he probado una Coca-Cola. Dice, eso es eso. Yo creo que la poesía sabes que está salvaguardada por una historia de vida también, ¿no? Tienes que ser muy coherente con lo que dices y con lo que haces también. Y eso yo creo que alimenta muchísimo también la experiencia de la poesía en sí mismo. Sí, acá en Guatemala es, bueno, no, ya no es solo de Guatemala, pero está Miguel Ángel Asturias, que él Ujú. tenía una frase que creo que va así, que esto, todo poeta proyecta una conducta moral. Y por eso a veces es muy difícil, sobre todo de los poetas, intentar desligar su vida de su trabajo poético. Porque Ujú. prácticamente ellos construyen su poesía con su vida. Entonces vuelvo un poco a tomar a Borges de ejemplo. Cuando uno lo lee bastante, uno se da cuenta que nunca hay una alusión sexual en sus textos. Es prácticamente anodino. Su placer es otro y cuando uno ve su vida es similar. Uno cree que es una persona que murió siendo virgen y hasta el momento no hay como pruebas de eso, si sí o no. Entonces, pero sus formas de placer eran otras. Eh, por ejemplo, le divertían mucho las aporías. Y no era solo la diversión, digamos, el refutarlas o el crear algo con ellos, sino que había algo de sabiduría. Recuerdo mucho esta, la de donde él habla de que el universo es un desorden finito. Eso es lo que es. Pero él dice, bueno, si es un desorden finito, que se sigue repitiendo, llega un momento en que ese desorden se ordena, es un desorden que se repite. Entonces, eso ya es un orden. Entonces, no sé, es como él lograba encontrar sin negar la ciencia, sin negar la poesía, lograba como encontrar un mutuo acuerdo entre ciencia y poesía. No sé, se me hace genial. Yo siempre cuando Sí, pienso en eso es como él lograba reconciliar la vida con la poesía. Y por eso o sea, es como mi ejemplo idóneo de vida excepcional y poesía excepcional, y muchos otros poetas andan ahí. También esto, donde la vida y la poesía, vida y literatura se logran reconciliar, digamos. Es,
cosa que no pasa mucho en la narrativa. Thomas Pynchon no sabemos quién es. Y bueno, y también hay poetas que mueren sin publicar. Eso también se me hace de un gran valor. Lo normal es que la mayoría escribe para publicar. Es muy raro el poeta que no publica en vida. Está Emily Dickinson. Emily Dickinson no hacía poesía sin buscarla publicar. No sé si conoces algún caso en Ecuador. En Ecuador, no lo tengo muy al tanto, la verdad. No, no, Les no. quiero, les quiero dejar una pregunta ahí para complementar todos estos datos que están aportando ustedes. ¿Quiénes realmente se han convertido hasta ahora en leyenda? Esos poetas que en algún momento dice uno, puta, qué forma de vivir la de este joven. Algunos que se fueron a los 30 años, que en temprana edad ellos publicaron lo mejor y se fueron inmediatamente. Otros poetas que, ya que hablabas de la moral, Mateus, que totalmente se salieron de las reglas que, que en las sociedades, bueno, las sociedades no decían que ellos no encajaban ahí, cosas por el estilo. No sé, Rimbaud murió muy joven también, ¿verdad? Ajá. 26 años me parece que es. Sí. Bueno, ¿A quiénes recuerdan ustedes de esa naturaleza? bueno, hay algo que siempre ha sucedido en la literatura. Y es que siempre la literatura o el arte en general siempre ha sido excluido de las grandes revoluciones científicas o industriales. Digamos, el surrealismo es una gran, bueno, es una gran alternativa a toda la revolución industrial o científica que sucedió en el siglo XX. Digamos, todos tenían sus grandes planes para renovarse, excepto excepto el arte. Entonces los surrealistas se van por lo contrario. Si todo era la razón científica en ese tiempo, ahora iba a ser la sin razón, el inconsciente, digamos. El surrealismo prácticamente se basa en los textos de Freud. Y lo mismo sucedió con los simbolistas. Digamos, era el tiempo de esto donde empezaba la modernidad. Entonces ellos regresaron a los textos platónicos y veían que todo podía ser un símbolo, la realidad era un símbolo. Entonces, que solo se tenía que ver con unos ojos precisos, ojos de poeta al final. Entonces, por eso Baudelaire hace los textos que hace, Rimbaud hace los textos que hace. Pero creo que en Rimbaud es donde se encarna más, donde empieza a negar la realidad ya no solo en sus escritos, sino en la vida real. Entonces, huye de todos los parámetros sociales. Eh, y después incluso abandona la poesía. Es como, bueno, la poesía al final de cuentas ya también es una institución como parte de la realidad. Entonces, posiblemente, eso ya me lo estoy inventando yo, piensa que en África, porque él se va a África a traficar armas. Bueno, esa es la leyenda, que se va a traficar armas. Es como, bueno, encuentra como algo más estimulante, algo que de verdad ya no encaja con su sociedad, con la sociedad, va contra ella, las armas, la guerra, la destrucción. Y bueno, y ese pasaje lo recoge muy bien Bolaño en Los Detectives Salvajes. Hay una parte, bueno, Arturo Belano es Bolaño, pero a su vez el Arturo es de Arturo Rimbaud. Y hay una parte donde está Ulises Lima y Arturo Rimbaud, eh, Arturo Belano, donde se tienen que separar. Y ahí él establece los dos caminos que le quedan a un poeta. Seguir el de Arturo Belano, que es perderse en el África. Seguir un camino inmenso
para poder al fin llegar a escribir. ¿Qué es lo que le sucede a Bolaño? Bolaño se va de México defraudado porque el tipo de poesía que él estaba haciendo no era muy aceptada. Entonces se va a recorrer todo el mundo a vivir, hasta que al fin puede escribir las grandes novelas que escribió. Y luego está Ulises Lima, que es el poeta que niega la sociedad y que es en realidad su amigo Mario Santiago Papasquiaro, que él dormía en la calle, que vendía sus poemas, que casi siempre estaba sucio porque él no tenía casa, se defecaba sobre sí mismo y iba a una cantina allá en México y daba sus poemas por un vaso de cerveza, no sé, una caguama allá en México. Entonces él dice, bueno, hay dos caminos que puede seguir un poeta y los dos son válidos. Alguien que va a explorar el mundo y luego busca nuevamente entrar en él con toda esa sabiduría que ha recogido, o negar el mundo y vivir en esa sabiduría, vivirla completamente sin importarle si lo van a publicar, si su poema termina en la basura de una cantina, termina como separador de un libro, o finalmente como hace Bolaño, que termina publicando los trabajos de Mario Santiago después de muerto, publicados. No sé, es, digamos, de esos poetas malditos que tenemos en mente casi siempre, Rimbaud, Baudelaire, era eso, negaban la realidad con su vida y con su poesía. Pero bueno, hay Este casos de casos. Charles, Ujú. Charles Baudelaire, él mismo era considerado una flor del mal. Mm. No. Bueno, él le da muchas acepciones a Flor del Mal. Hoy Ajá. vemos muchas florecillas del mal bueno, que por la pandemia se han tenido que resguardar, pero uno las ve, por ejemplo, acá en Guatemala, en las esquinas por la noche, esas florecillas. Y una de las tantas acepciones que le daba Baudelaire, pero bueno, no sé en qué sentido él se consideraba una flor del mal. Santiago quizá no sé, nos Eh, puede decir más. no ligado a esto, creo que me gustaría retomar un tema de una generación de acá del Ecuador que tenemos, que es una generación emblemática, que le llamaron la generación de los decapitados, formados principalmente por cuatro poetas grandes, que fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Novoa y Camaño, a ver, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja y se me va el otro, Medardo Ángel Silva, que son poetas que empezaron con el modernismo acá en el Ecuador, eh, pero murieron muy temprano, muy temprano, vivieron una vida llena de excesos. Y claro, Medardo Ángel Silva muere a los 20 años, Camaño, Ernesto Camaño me parece que muere a los 21 años, pero son poetas que dejan un legado totalmente gigante, ¿no? Es una generación que aborda el tema del modernismo de una manera bastante, y son un ícono acá, o sea, se los ha considerado como poetas que fueron muy jóvenes, que murieron muy jóvenes y que han dejado todo un legado atrás de ellos. Eh, sí, de hecho esta canción, que es un poema del alma en los labios, es canción de Medardo Ángel Silva, es escrito, es un poema de Medardo Ángel Silva. Entonces se universaliza todo esto, ¿no? Y ahora especialmente yo creo que justo con lo que preguntaban, poetas jóvenes que han marcado, sí, totalmente estos poetas marcaron toda una generación. Son los referentes y de hecho la generación de los decapitados está fundada en estos cuatro personajes maravillosos. Eh, sí, es bastante complicado conversar de esta generación también acá, yo creo que en el Ecuador, porque alguna vez lo conversábamos también y decíamos que no se llegó a saber tampoco esa otra edad que pudo haber significado, ¿no? ¿Qué se hubiese escrito en los años venideros de estos poetas? Pero lo que sí queda es el legado que dejaron hasta ese momento, ¿no? Y creo que para esa generación fue suficiente. Sí, Entonces, uh-huh, Rimbaud mismo a los 16 ya tenía escrita una obra maestra. Y bueno, si uno dice a los 16 escribe eso que pudo haber escrito a los 30, a los 40 o a los 60, que fue el gran descubrimiento de Saramago.
O tal vez no hubiese escrito. O tal vez no hubiese escrito. Ajá, que siempre queda esa posibilidad de que todo lo que se tuvo que decir se dijo, o no. Claro, eso es lo curioso de estos poetas que tienen esa trayectoria intensa, súper intensa, pero bastante breve, ¿no? Que dejan un legado sostenido, pero es un legado pequeño que nos deja también con esa inquietud. Especialmente, yo te digo, por acá, por la generación de los decapitados, es un tema que se trata así también con bastante pinzas. Acá. Ujú. Tengo algunos comentarios que quiero compartir. Héctor Morales dice: qué alentador verlos seguir adelante. Gracias, Héctor. Valeria Cerezo dice: saludos, es un respiro de aire fresco escuchar de literatura y poesía en medio del nuevo desorden mundial. Un abrazo nos envía Valeria, gracias. Y Omar Sandoval agrega: el romanticismo fue el movimiento artístico que más influyó en la vida social. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que depende del contexto, ¿no? Romanticismo tiene sus apologías, pero responde directamente, yo creo que el contexto, ¿no? Es decir, en la literatura lo lindo es que todo es mutable, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que tal vez es el que más influenció, pero sí es la forma en la que nosotros hemos conocido a la poesía especialmente, ¿no? Hemos conocido grandes referentes en base a este concepto, pero creo que la poesía en general específicamente va mutando y se va transformando y va teniendo otras acepciones, que es lo que hace de la poesía una poesía de la verosimilitud, ¿no? O sea, que está ahí y que habla en sí mismo de todo lo que circunda. Un poco más allá del romanticismo, yo creería que es eso, ¿no? Que la poesía se encuentra siempre en una mutabilidad perfecta y que es la forma en la que nosotros reconocemos a la poesía en un primer momento, sí. No sé si es que allá también pasa que se llega a la poesía por medio de esta connotación y se tiene esta idea, este imaginario social de que la poesía puede hablar exclusivamente de romanticismo. Sí, sí, como bien decías, la propia literatura va mutando. Es un poco esto de, bueno, y casi siempre todos los movimientos se han gestado por negar al anterior. Ujú. Ah, sí, bueno, y el romanticismo cobra mucha fuerza porque el arte en general se estaba racionalizando bastante. Entonces el romanticismo, no, vamos por el camino contrario, es como, vamos a ponerle más sentimiento, no vamos a pensarlo mucho. Sin embargo, no es tan así. Por ejemplo, Becker es el menos romántico de todos. Tiene este famoso, bueno, es una carta que él escribe a un amigo donde dice cuando escribo, no, cuando siento, no escribo. Eh, porque uno tiene la idea de que el poeta romántico es el que escribe con el corazón en la mano y que está sintiendo bastante y está simplemente transcribiendo. Y él en esa carta que le escribe a su amigo tiene una gran teoría de cómo él escribe y cómo va descifrando. Y es muy racional porque él dice, bueno, yo tengo ciertas vivencias, pero estas vivencias las paso por un filtro, las analizo y voy tomando el lenguaje correcto para poder transmitirlas. Eso era muy moderno en su época, pensar la poesía. No se pensaba mucho, no se teorizaba acerca de ella. Y bueno, y él lo empieza a hacer y eso lo hace dentro de los románticos, el menos romántico de todos. Y bueno, y luego vienen los movimientos que siguen, que siempre intentan negar al romanticismo y este que niega a este, niega al otro. Hasta que otra vez caemos en el surrealismo, que en lugar de los sentimientos es ya el recién descubierto inconsciente Ujú. freudiano. Y así es como, bueno, no sé, luego el verso libre. Y hay muchos que quieren volver a retomar el soneto y lo hacen muy bien para negar al verso libre. Y luego vendrán otros
que Sí, nuevamente vendrán. acudirán al verso libre para negar al soneto o la poesía medida. Pero Claro, es, pero Cansancio. siempre es necesario volver también, ¿no? A lo estético, a ese bagaje, como tú lo decías, ¿no? No se puede negar nunca todo lo que ha habido atrás de uno, que es un camino que a veces nosotros solamente lo arreglamos y lo intentamos resignificar, ¿no? Porque todo se ha dicho. Es muy difícil pensar en algún tema de que no se haya abordado en la literatura. Lo importante es reconocer y resignificar, o intentar resignificarlo. Bueno, Alma Turquesa dice, pero el romanticismo sí marcó el ideal de lo que es el amor en la sociedad y a la fecha todavía hay muchas personas que relacionan el amor con el sufrimiento. Sí, 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 eso sí es verdad. Pero esto yo creo que más está ligado a una idea del amor romántico, ¿no? De este amor entregado siempre hacia un otro y que está desbordado. Entonces, igual que se ama, igual se sufre. Entonces, yo creo que es más eh, un orden simbólico formado por la sociedad, ¿no? Sobre el amor romántico. De ahí, Más, ujú, más abajo dice Alma Turquesa, claro que yo no. Bueno, Valeria Cerezo dice, les pregunta, o yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿cuál podría ser un siguiente movimiento en la poesía? qué buena pregunta. bueno, Queda bueno, creo flotando. que podamos adivinar, no sé, qué, Ajá. qué viene, uno nunca sabe. Pero, bueno, no sé, casi siempre un movimiento voltea a ver a otro lado. Es como, ve qué están haciendo otros. Eh, Me viene a la mente un poco España, que están retomando los textos de Eliot. Hay una chica que acaba de sacar un poemario donde se nota, o sea, se nota mucho cómo, bueno, la estructura de los cuatro cuartetos y la tierra baldía de Eliot. Y entonces, a partir de ese texto, porque creo que ganó un premio muy importante ahí, se empezó a releer a T.S. Eliot. Entonces, pienso que si se sigue releyendo bien a Eliot, va a influenciar en una generación allá en España. Y obviamente, España tiene mucho contacto con Francia, con los Ujú. portugueses. Y posiblemente se vaya negando, posiblemente lo lean mal y no pase nada. Es como, y a otra generación le tocará descubrirlo. Sí, la verdad que es sumamente difícil para ver a dónde se va a apuntalar la poesía de aquí en adelante. Pero yo creo que lo importante es que la poesía nos sobreviva a todo esto que estamos actualmente, ¿no? Más allá de que la poesía siga en pie, eso es lo importante. Sí. Bueno, aunque los movimientos ya se acabaron, pienso yo. Como las generaciones es, bueno, no sé, es difícil porque Es nos bastante movemos más, complicado, creo yo. nos movemos más rápido que antes. Sí, la misma sociedad, la misma información es mucho más fácil llegar, más, no sé, es más diversa. Es curioso, es curioso. Sí, Lo hay, único que me atrevo a pegar ahí es que de alguna manera ese, si es que surge, tiene que estar muy ligado con la tecnología, con esta virtualidad que, que se acrecienta cada vez más. Ya ven que creo que esta pandemia, este encierro viene a reforzar la comunicación virtual y creo que de alguna manera queda marcada también en la poesía, en todas las formas de escritura a partir de acá especialmente, porque mucha gente está descubriendo esta virtualidad y la está comenzando a vivir. Creo yo que el pensamiento mismo se ve, se siente
lo piensa, el pensamiento mismo. Y entonces creo yo que por ahí puede que venga ese movimiento. Sí, Sí, Bueno, no, sí. no se difícil, sabe. difícil. Sí. No vamos a inventar cosas aquí ahorita. No, Pregunto a Santiago Grijalva, ¿tenés a la mano alguno de tus poemas por ahí? Sí, los tengo. Ujú. Bueno, en Mateos tenés tu poema a la mano. sí, sí, sí. ¿Por qué no nos hacen el favor de compartirnos un poema, uno cada uno? Ya para ir cerrando, decís. Ajá. Antes que Omar Sandoval se ríe y luego viene Ruth Baides. Tenía que salir Ruth Baides siempre con sus inventos también. Dice poesía covidiana. Digo, tu presi y se ríe. Bueno, Ruth Baides, ingeniosa. Muy bien. Eh, no sé quién de los dos quiere empezar. Ese ya es decisión de ustedes. Un poema, el que crean, donde está su sello. Bueno, puede ser, no sé. Ujú. ¿Quieren empiezo yo y cierra Vas, Santiago? Mateo. Bueno, este se llama Se Buscan. Ayer perdí mi sombra. Yo que la sacaba a pasear y la cubría cuando la luz le dañaba los ojos, la perdí. Pero la sombra de todos los hombres se parece. Quizá no la he perdido, tal vez me la robaron, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si la sombra que tengo es la que nos han dado? ¿Cómo saber si la nítida silueta entre todas las que hay es la correcta? Quizá tengamos la sombra de otro y otro tenga la nuestra y nunca lo sabremos. Quizá yo soy la sombra de mi sombra o la sombra de otro hombre. Quizá yo también esté perdido y quizá nadie me esté buscando. Muy bien. Bueno, yo me voy a animar por un texto inédito que no ha salido en este tiempo, pero sí lo he ido repensando en este tiempo. Se llama Defensa de lo absurdo. Defiendo los asuntos del tiempo, el hilo tirado de lado, el pie cojo de mi nostalgia, la causa perdida de mis derrotas, la piel repleta de moho en esta vieja revolución de pájaros. Defiendo esas pequeñas cosas que desencajan el paisaje, la belleza de un elefante muerto, el buitre y una carroña olvidada, la soledad en la pata izquierda de los leones, la flor arrancada para los floreros de la historia. Defiendo las cosas absurdas, como el camino en círculo de los falsos laberintos de la ciudad, las casas habitadas por las luciérnagas, la luz del mediodía sobre los árboles de las plazas, el croar de los sapos en coro con las libélulas, el optimismo de una despedida, la expectativa de una promesa, las mentiras de la piel y las arrugas en los ojos de los dioses. Defiendo las cosas que no me incumben, el gobierno de turno, las revoluciones del Mayo francés, la libertad de los animales en los zoológicos, el sueño gatuno de los niños, el olor a humo de los aeropuertos y las cicatrices. La defensa de lo sutil me convierte en un toro optimista antes del rodeo, en la yema infértil buscando vida, en el ojo ciego que ama el camino cuando la luz escasea, en el oído sordo de Dios, en el que contempla el mar repleto de barcas, el que deja de comer y no reparte sus potajes. La defensa sutil me devuelve en contragolpe la soledad y hago de monigote para tener algo que me justifique la vida. Ustedes, como decía Valeria,
parece que estamos necesitados de esta poesía, de los versos, y saben que cuando uno comienza a degustarla, quiere más. Mateus, uno más y Santiago, uno más. Más corto. Como ustedes quieran. Disfrutemos que algunos estamos en pleno encierro y también la poesía auditiva es a veces mucho más disfrutable. Bueno, en realidad es una advertencia y está hecha a la manera de Bonifaz Nuño, que es una defensa casi, advertencia y defensa. Para los que aún se toman de la mano y tímidos anhelan la paciencia de las nubes, los que no saben bailar pero ocupan la pista, copa en mano, pecho contra pecho, para los que hacen origami con las facturas del supermercado, para los que se aficionan a los gatos, remojan el pan en el café y compran sombreros que jamás usarán, para los que aún creen en los juegos de mesa, en las radionovelas, en los telegramas, en los juguetes del menú de niños, para los filósofos del transporte público, eternamente inclinados a la ventanilla, babeando sobre el hombro de extraños, para los que llaman godines, hámsters de oficina, sísifos de corbata y saco, ronroneando sobre la computadora de su jefe, para los que compran billetes de lotería, forajidos de la realidad, cazadores de fortuna, ávidos de sueños de meñique levantado, para los que no temen ensuciarse con las patas de los perros, o cruzar a pie una reunión de exalumnos, para los que atraviesan varias páginas hasta por fin encontrar la frase adecuada, para publicar una fotografía, para los que sueñan despiertos, para los que no pueden dormir, para quienes los fines de semana montan guardia junto a la puerta esperando el regreso de alguien que se fue sin despedirse, para los que no han corregido su alma, según el clamor y la tiranía de la opinión popular, para los que temen tanto la soledad como la compañía y han aprendido a lidiar con los domingos, para los que ven al horizonte porque el presente es demasiado inestable, para los desahuciados, para los que esperan el trasplante de un nuevo corazón, para los que llaman y acude el vacío, para los que buscan con los ojos vendados, escribo. Muy bien. Bueno, se me perdió el que quería. Pedazos para reconocerte. Alguno por debajo de la cama, otro por en medio del dolor. Uno quedó atravesado en el invierno, en la sangre del gorrión, pintando las rosas de un jardín ajeno. Pero, ¿qué historia? ¿Qué cuento podemos inventarnos de estos acertijos y cocodrilos? ¿Qué ha venido a regalarnos? ¿Qué, después de reconocer las lágrimas nacientes de la soledad? El mar ha venido a desordenarme las cicatrices, a esculpirme dioses en la canilla, en las sepias de tu nombre, que se han quedado en estos ramajes, átomos de luz, colgados en el nombre de Hera y su dolor a cuestas en otros hombres. Ha venido a golpearme la suerte, el aire desmedido de las estatuas, de las piedras deformes de los infames. Han venido a verme las heridas y meterse dentro para ver cómo duele y se vive. Muy bien. Gracias a todos los que nos han acompañado, que han estado por ahí enviando saludos para ustedes, aplausos también para Santiago Grijalva de Ecuador y Mateus Carr de acá de Guatemala. De esta manera llegamos al final de esta reunión en Letras en Directo. Quiero dejar último espacio para que lo que quieran decir Santiago y Mateus.
Pues nada, para mí bueno, es una ocasión especial porque, bueno, después de casi un año que no veía a Santiago, nos podemos ver y nos podemos sentar a dialogar. Eh, bueno, es muy especial para mí todo esto. Y gracias Rómulo por la invitación y a Santiago también por aceptar. Bueno, y a todos los que nos están viendo por estar acá. Sí, coincido con Mateus. La verdad que esto ha sido un espacio muy, muy bueno, se ha sentido con confianza, cercano. Es como prácticamente estar ahí conversando, ¿no? Y gracias a ti, Rómulo, gracias a todos los organizadores de estos espacios. Creo que son indispensables en estas y todas las épocas. Tiene que sobrevivirnos todo esto, que la poesía siga en pie, que la poesía siga vigente siempre. Y gracias a todos los amigos también que estuvieron cerca, eh, siempre sentirse querido desde estos espacios es muy importante. Así que gracias a todos también por estar. Bueno, aquí nada está escrito ni el tiempo está concluido hasta que alguien lo termina. Valeria Cerezo todavía dice, si queda tiempo, me gustaría preguntar, ¿cómo afecta a la poesía ahora que el arte tiene la presión del buenismo, lo políticamente correcto y el lenguaje inclusivo? ¿Pueden responder un par de palabras? Lo que Bueno, yo quieran. creo que, perdón, yo creo que el lenguaje siempre ha sido inclusivo, ¿no? Es decir, yo personalmente no me he puesto a indagar mucho en estos asuntos de que cómo se debería decir, ¿no? En la acepción que tiene la RAE cuando empieza, dice que el género se da por el plural. Entonces, si nosotros sabemos que en un sitio determinado hay una mayor cantidad de mujeres, vamos a saludar buenos días con todas, ¿no? Y así vamos a evitarnos estas transfiguraciones del lenguaje. Y yo creo que siempre las coyunturas son necesarias para irse repensando algunos temas sobre la poesía y todo lo que se está sobrellevando, toda la conciencia que se está creando y se está fomentando especialmente, pero esa conciencia responsable que tiene argumentos, que tiene algo atrás, que sabe lo que busca, yo creo que todo esto nos ayuda a repensar la poesía también y abordar otro tipo de temas que tal vez no podíamos abordar en otros tiempos. Así que yo creo que la poesía siempre se encuentra en base a las coyunturas, ¿no? Es decir, siempre se encuentra mutando, como lo decía hace un momento, y siempre va a estar apuntalando estos espacios que son necesarios, construir una nueva memoria o, en su defecto, empujar a estos nuevos significantes. Sí, concuerdo bastante con Santiago. Bueno, y la poesía siempre ha sido lo otro. Entonces, ¿cómo puede excluir algo que siempre ha sido excluido? Bueno, la poesía es el lugar ideal para todo lo que ha sido excluido históricamente. Y siempre es la primera en acogerlo. Y creo que la poesía siempre ha logrado todo eso que cotidianamente nos está muy lejano o históricamente nos resulta lejano, lo ha logrado acercarlo por medio del lenguaje, ha logrado acercarnos todas estas realidades que desconocemos o que por alguna u otra razón nunca ha estado y nunca estará junto a nosotros y, digámoslo, la poesía junto con la retórica, las figuras literarias, siempre han logrado acercarnos a otros puntos de vista. Creo que ya no recuerdo quién decía, bueno, creo que es Mario Montalbetti, que la poesía nunca ha sido un lugar donde uno encuentra respuestas, sino se asemeja más a una lámpara para buscar estas respuestas. No, entonces, bueno, sí, creo que todo se resume en eso, cómo puede excluir algo que siempre ha sido excluido. Entonces,
Me quedo con las palabras de Santiago. Ujú. Les agradezco mucho. Nos fuimos un poquito más del tiempo que yo consideré, pero como decía también Santiago, es agradable esta reunión, este encuentro y pues ya que estamos también recluidos en nuestros respectivos lugares, más ahora que aquí en Guatemala, Santiago, pues está subiendo el pico de gravedad de la pandemia, va cada vez más para arriba, no sabemos hasta dónde va a llegar, así que muchos estamos intentando mantenernos mejor en casa para evitar ese peligro. Gracias a Sí, ustedes, ha sido verdaderamente un placer compartir con ustedes, recibir sus palabras, su poesía. Gratísimo, aquí en Letras en Directo, espero que nos volvamos a encontrar aquí. Queda la invitación siempre. Oyen, Gracias, Rómulo. muchas gracias, Rómulo. Gracias, Mateus. Gracias, Santiago. Un gusto.